El descubrimiento de América en 1492 y su colonización en los siglos siguientes repercutió también en el continente africano. Las riquezas del Nuevo Mundo y las perspectivas de desarrollo que ofreció a sus conquistadores requirió de mucha mano de obra, sobre todo después del desastre demográfico que asoló la población indígena en el siglo XVI, provocado por las epidemias que llegaron de Europa. Miles de africanos fueron forzados a cruzar el Océano Atlántico en los barcos españoles, portugueses e ingleses para ser vendidos como esclavos a los colonizadores americanos. El cura de Parácuaro, Michoacán, José María Morelos, se incorporó a la lucha por la independencia y el 17 de noviembre de 1810 emitió un bando que suprimía las castas y abolía la esclavitud. Nadie pagará tributo, no habrá esclavos en lo sucesivo, y todos los que los tengan serán castigados. En medio de la guerra, era casi imposible que los bandos tuvieran efecto, y por ello, 3 años después, el 5 de octubre de 1813, durante el Congreso de Chilpancingo, Morelos declaró de nuevo la abolición de la esclavitud. Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela, mando que los intendentes de provincia y demás magistrados velen sobre que se ponga en libertad cuantos esclavos hayan quedado. La declaración quedó asentada en la Constitución de Apatzingán en 1814, pero fue hasta septiembre de 1829 que Vicente Guerrero, como presidente de la República, pudo ratificarla. En el territorio de Texas, la medida causó malestar entre los propietarios de esclavos, quienes solicitaron y obtuvieron la exención de la ley. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos acompañados con el maestro Carlos Ruiz de la Fonoteca de Lina y nos toca hablar en esta ocasión, Carlos, de los afrodescendientes. ¿Por qué usamos esta palabra de afrodescendientes? ¿Por qué no les decimos negros, mulatos, morenos? Popularmente así se les conoce en la Costa Chica, en otras regiones de México. En México, entre los mexicanos muchas veces decimos mi negra, el negrito, hay muchas canciones, bueno, el son de la negra, habla de la negra, pero decir afrodescendientes le da una connotación de la historia de estas poblaciones. Carlos, tú que has investigado mucho este tema, cuéntanos un poco de dónde llegaron estos hombres y mujeres y por qué llegaron a México. Bueno, llegaron de muchas partes de África, de acuerdo a lo que investigó el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, gran pionero de la investigación afrodescendiente en México. Básicamente llegaron de 3 regiones, de la parte extrema occidental de África, en el norte, de la parte que ahora son los países de Senegal, Gambia y Guinea, de la parte del Golfo de Guinea, que sería lo que es hoy Ghana, Togo, Nigeria y una parte de Camerún, y por último, que fue de donde llegaron más africanos a México, el gran contingente de esclavos africanos llegó de la parte de lo que es ahora la República Democrática del Congo, República del Congo y de lo que es Angola. Básicamente etnias de procedencia de los africanos de allá. En la parte de Senegambia, Guinea, principalmente Wolof, Serer, Mandinga, Fulbes, muy importantes porque fueron los primeros que llegaron a México durante el siglo XVI y los que tuvieron el primer contacto con la población que estaba en ese momento en el México de entonces. Y después, bueno, fueron gradualmente llegando también del Golfo de Guinea y sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, el gran contingente Congo-Angola de procedencia y lenguas bantús fueron los que ocuparon la mayor parte de esta procedencia, ¿no?
Bueno, las razones en buena parte fueron económicas de la llegada. En un principio, por ejemplo, fueron muy preferidos los africanos de la parte de Senegal, Gambia y Guinea porque eran muy buenos para las labores que ellos ya usaban en su cultura, que era la agricultura y la ganadería. Entonces fueron empleados en México en ese sentido. Y bueno, en la primera mitad del siglo XVII, la gran mayoría de los africanos de bantús fueron dirigidos principalmente a las explotaciones de mineras, ¿no? Sobre todo a la región del Bajío, pero en realidad africanos hubo, como sabemos, en todo México y como se ha documentado, en mayores proporciones en ciertas zonas y bueno, sobreviven mucho más en ciertas zonas del país, ¿no? Pero en realidad esas son más o menos las procedencias. Claro, es bien importante recordar que estas gentes que llegaron alrededor de 250,000 que se han registrado de manera legal, además de los que llegaron por contrabando, llegaron a partir de la catástrofe de la caída demográfica de las poblaciones indígenas, ¿no? A partir de la conquista, de los malos tratos, de las enfermedades, y sobre todo de prohibir la esclavización de los indígenas, se tomó la decisión de esclavizar personas desde África. A México llegaron 250,000, decía, y esta cifra es significativa si pensamos, por ejemplo, que a Estados Unidos llegaron 500,000, o a Colombia, que llegaron 170,000. Después vamos a hablar de por qué fenotípicamente la presencia africana no es tan evidente en la sociedad mexicana. El Hospital Real de San José de los Naturales fue fundado por franciscanos hacia 1529 como centro de atención médica y quirúrgica para los indígenas. A pesar de que fue el hospital de indios más importante de América, fue clausurado en los años posteriores a la independencia. El edificio y la iglesia fueron demolidos en 1935 para la ampliación de la avenida San Juan de Letrán, actualmente eje central Lázaro Cárdenas. En 1992, cuando se construía la línea 8 del metro, se localizaron los vestigios del hospital, ubicado entre las calles de Victoria y Artículo 123. Durante las excavaciones realizadas por Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, se hallaron los restos de más de 600 individuos, de los cuales 20 eran de ascendencia africana. Durante el periodo virreinal, todos los individuos eran enterrados de acuerdo al ritual funerario dictado por la Iglesia Católica. Pero debido a las pandemias que asolaron a la Nueva España en los siglos XVI y XVII, en muchos recintos religiosos se realizaron inhumaciones masivas. Según el informe de la investigadora Abigail Mesa, se infiere que los cuerpos se colocaron boca arriba y directamente sobre la tierra. Con este hallazgo, se descubrió que el Hospital Real de San José de los Naturales no solo atendía a la población indígena. El estudio de los restos óseos permitió identificar la presencia de individuos de origen africano, básicamente por la modificación en el contorno de los dientes y el notable prognatismo facial, que fueron enterrados junto con cientos de indios, mestizos y uno que otro peninsular. Como te decía, hubo africanos en muchas partes de México, llegados en diferentes momentos de la historia del país. Por ejemplo, en el sur de Morelos hubo muchos africanos en plantaciones. En el sur de Sinaloa, por ejemplo, no es muy conocido, en Escuinapa, en todas esas partes hubo y hay afrodescendientes. Obviamente en el occidente de México, en toda la parte del Balsas, en Tierra Caliente, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, obviamente en la garganta de entrada colonial que fue Veracruz, y los que llegaron incluso más tarde, los mascogos en el siglo XIX, mediados del XIX, con Benito Juárez, vienen procedentes del sur de Estados Unidos, del sureste de Estados Unidos, y tienen también su propia historia y están presentes. Una región con presencia significativa afrodescendiente es la Costa Chica,
La Costa Chica es una región que corre aproximadamente de Acapulco en Guerrero hasta más o menos Puerto Ángel en Oaxaca. Es toda la zona litoral de este segmento del país. Y bueno, es una región que históricamente se mantuvo bastante aislada del resto del país. Obviamente hubo contacto histórico, pero no el mismo que hubo con otras partes de México. Incluso hay menciones coloniales a lo aislado que se mantenía y a lo fuera de la ley que estaba. Claro, porque una idea que se tiene es que solo llegaron africanos o a Veracruz o a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y la verdad es que llegaban a Veracruz, la mayoría de ellos, después a Campeche, algunos por Acapulco, venían a la Ciudad de México y de ahí eran distribuidos a prácticamente todas las regiones de la entonces Nueva España, o sea, en Guanajuato, en el Bajío, en el norte, en Monterrey, en el sur, bueno, hasta en Yucatán tenemos africanos, Campeche, Tabasco, ¿no? La Ciudad de México. Y yo creo que su presencia es muy importante en la formación de esta primera cultura novohispana, donde, como tú bien lo señalabas, aportan con su cultura que era muy diversa, o sea, eran sereres, eran mandingos, eran wolof. Tenemos esta idea de que África es un país homogéneo, es un continente que está lleno de distintas culturas, igual que México. Como en México tenemos nahuas, otomís, zapotecas, en África tenemos una gran variedad de culturas y estas personas que llegaron trajeron ese bagaje cultural y lo incorporaron en la música, en el baile, en la forma de comer, en la forma de hablar, en la forma de vestir a lo que fue la cultura mexicana. Llegaron músicos y artistas cubanos a nuestro país a principios del siglo XX buscando mejores condiciones laborales, buscando un mejor salario. Yo digo que fue una revolución escénica por completo. Salón México y la XCW son dos espacios de preferencia, ¿no? para este tipo de representaciones escénicas. El Salón México fue un espacio por excelencia de representación de todo este tipo de eventos de la cultura popular mexicana. La XCW, desde que empieza como una empresa que pretende ofrecer al público novedades escénicas, crear, construir público. Esa fue la idea con la que inicia la XCW, por eso es una empresa que no ha dejado de tener la vigencia que tiene, ¿no? Y ahí los cubanos tienen, desde los años 30 hasta finales de los años 50, constantemente un repertorio para nutrir las novedades que ofrece la XCW al público. Y en ese sentido, bueno, todos los artistas que pasaron por ahí hicieron sus carreras ahí, iniciaron sus carreras ahí para después pasar al cine, ¿no? Sí fue una especie de trampolín, un tránsito bastante importante. Por ejemplo, Conga Roja, que fue una película que se filmó en 1943, es una historia de amor. Sin embargo, vamos viendo a los personajes, que son estos personajes son como las aportaciones de las producciones culturales cubanas de ese momento al contexto de la cultura popular mexicana, introduciendo sobre todo lo afrocubano. Hay dos mulatas. A lo largo de la película vas viendo los contrastes entre ambas representaciones de estos dos personajes femeninos, que sin embargo las dos manifiestan su raíz negra o la raíz negra que llevan adentro, ¿no? En ese sentido, bueno, pareciera que es el contraste entre la mulata tropical mexicana, que es un poco más recatada, que esta otra mulata que viene del trópico cubano o afrocubano, ¿no? En contraste con Aventurera. Esta película sobre todo tiene los matices urbanos, cómo se traslada este lenguaje del trópico a lo urbano y encuentra cabida en un salón de baile. Y La Reina del Trópico, yo diría que lo importante es que es como toda esta imagen de la mujer que interpreta el baile afrocubano elevado a un nivel totalmente estilizado. Estaban tan conscientes los directores de cine, la gente de la XCW, los dueños y empresarios de cabarets y centros nocturnos de esa otredad que ellas traían, para el cual se valieron de todas esas construcciones afrocubanas que ya traían de La Habana y, bueno, las fusionaron, ¿no? Hicieron una fusión bastante interesante que además fue bastante fructífica en el terreno de lo femenino, ¿no?
Cuando llegaron como esclavos y como esclavas, como personas esclavizados, porque no eran esclavos al nacer, sino que los esclavizaron, se dedicaron a hacer muchas labores en la Nueva España. En las ciudades como la Ciudad de México, en las capitales, fueron muy importantes en el servicio doméstico, por ejemplo. Trabajaban en iglesias, en conventos, en casas particulares. Y destaca la actividad de las mujeres como nodrizas, como amas de leche, que se dedicaban a amamantar a los niños de las criollas o incluso de las españolas. Hay que recordar que en esa época muchas mujeres morían de parto o muchas no tenían leche, entonces de amamantar a los niños era una labor muy importante. Tenemos noticia que muchas de ellas obtuvieron la libertad porque los hombres, los hijos o las hijas se los daban cuando morían en reconocimiento a que los habían criado. Siempre encontramos notas que dicen gracias o le doy la libertad por haberme criado y amamantado, ¿no? Esta fue una labor muy importante. Las mujeres también se dedicaban a hacer la cocina, a hacer la lavandería, todas las actividades cotidianas que eran muy pesadas en esa época. No había lavadoras de trastes ni nada de esas cosas. Ni drenaje, ni nada de eso. Esta idea de que los africanos solo fueron personas esclavizadas es errónea. Muchos de ellos lograron tener mejores condiciones de vida social y económica, y muchos se mezclaron con otros grupos. ¿Por qué? Porque obtener la libertad a través del matrimonio o de la relación con una persona de otro grupo permitía la libertad de los hijos. No hay que olvidar que la libertad la otorgaba el vientre, entonces los africanos que tenían relaciones e hijos con indígenas libres, sus hijos ya eran libres. Ahora sería importante que habláramos un poco de las labores que hacían durante la época virreinal en las plantaciones, por ejemplo, en Veracruz o en la Costa Chica, como arrieros, como capataces de los ganados, ¿no? Sí, sobre todo en algunos lugares el cultivo de caña, ¿no? Sobre todo en el sur de Morelos, ¿no? En Veracruz, muy enfocados a esas labores, pero evidentemente como en las labores ganaderas, ¿no? Como caporales, como vaqueros. Hay menciones de que eran extraordinarios vaqueros, ¿no? Los afromestizos, afrodescendientes, y eran los arrieros por excelencia, que eran los que, bueno, comerciaban y llevaban los materiales y las mercancías de un lado al otro, a veces hasta puntos sumamente distantes en el mismo país, y que curiosamente eran los que llevaban mucho de la cultura y la traían y llevaban las noticias, tenían un papel muy central los arrieros, ¿no? Y en el caso, bueno, de las estancias ganaderas, que fue parte de la producción económica más significativa en términos coloniales para la corona española, había una infinidad de ganado, sobre todo en la parte en la Costa Chica hubo muchísimo ganado, y a esas labores, bueno, se dedicaron sobre todo los afrodescendientes, ¿no? Acá parte interesante de lo que comentabas, me gustaría un poco regresar a lo que decías sobre su papel en la parte, por ejemplo, de las urbes, en el centro de México, y esto de las prohibiciones, ¿no? Los mitos que hay, los estereotipos que hay, ¿no? Por ejemplo, no hay noticia de que hubiera prohibiciones, por ejemplo, de tambores, como sí la hubo en las colonias británicas, por ejemplo, ¿no? Al contrario, por ejemplo, en el siglo XVI eran los negros y afrodescendientes a los que se buscaba para que anunciaran los pendones con trompetas y con tambores, los pregoneros, ¿no? Y es interesante porque hay menciones de esta en la parte de lo cultural, por ejemplo, en lo musical. En 1605 hay noticias de que se reunían al lado de la Piedra del Sol y negros y indígenas y se ponían a tocar y a lo que decían ellos jugar, ¿no? Una categoría colonial, lo cual quiere decir que no había tanta separación en ciertas partes del país, ¿no? Que había una integración bastante cotidiana, ¿no? Sí, como que hay un mito alrededor de que la época colonial fue esta época de gran racismo, de gran segregación, y es un mito, porque realmente el racismo y la segregación, como la conocemos hoy en día, empezó a finales del 18 con esta idea de la catalogación de las personas, de la invención de lo que son las razas.
En Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII, la investigadora María Elisa Velázquez documenta a partir de diversas fuentes, crónicas y datos demográficos, la existencia de miles de mujeres que vivieron en la capital durante el virreinato y la manera en la que participaron en la vida económica, social y cultural de aquel periodo. Primero como esclavas, más tarde como mujeres libres que realizaron innumerables tareas en conventos, casas particulares y talleres gremiales. También madres de familia, abuelas o esposas y parte de la vida cotidiana novohispana. El libro fue publicado en 2006 por el INA y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Es decir, estos africanos y africanas y afrodescendientes se mezclan con otros grupos, muchos de ellos nacen ya en este nuevo territorio, y en el siglo XIX, a pesar de que hay ciertas limitaciones con relación a que sigan llegando, porque ya no era necesaria tanto mano de obra, los africanos siguen presentes, ¿no? Sí. Tenemos a grandes líderes como, pues, ni más ni menos José María Morelos, que es un afrodescendiente, Vicente Guerrero, que es el segundo presidente. Lo tuvimos primero que Obama. El problema es que nadie sabe que era un afrodescendiente en México. Tuvimos un presidente afrodescendiente que justamente además fue en el que en 1829 hace el decreto formal de la abolición de la esclavitud. Sí, el papel central, ¿no?, de Guerrero durante la independencia, ¿no? Más o menos documentado, pero sí, como dices, no es tan conocido, por ejemplo, que Morelos y Guerrero, afrodescendientes, ¿no? Y figuras centrales en la historia del país y que hay que, bueno, reivindicar. Durante el 19, evidentemente, bueno, muchos giros, ¿no? Como bien dices, el país reacomodándose, o sea, el 19 es realmente un caos, ¿no?, en términos de nación, y se está realmente configurando el país. Y bueno, los afrodescendientes tienen un papel central, no solo en términos de milicias y de guerra, sino también en lo económico. En muchos lados se cultiva el algodón y son los principales cultivadores de algodón, ¿no? Entonces, el 19 también muy importante, llegan los seminoles, los mascogos del sur de Estados Unidos, ¿no? Algunos garífonas y algunas migraciones de Centroamérica, ¿no? También. Entonces, sí, el 19 también, o sea, hay un movimiento también algo tardío, digo, en términos ya más recientes, ¿no?, de la historia. En el acervo de colecciones etnográficas del museo tenemos objetos que nos hablan de las personas. Esta pieza, este objeto etnográfico, llamada por las poblaciones afrodescendientes negras como artesa, tiene dos funciones fundamentales. Uno, para elaborar, amasar pan y comida, pero la segunda, muy importante, es porque aglutina a las poblaciones para celebrar festividades, fiestas, ceremonias, en fin. Está elaborada de un árbol de parota, que es típico de esta región, y se baila sobre ella. Es un antecedente de lo que se llama baile sobre canoa. La forma es una canoa, está ahuecada, se toma del árbol completo de parota y se toma de la raíz la cabeza del animal, que puede ser una vaca, puede ser un toro, que tiene que ver un poco con la actividad predominante de esta región de la costa chica de Oaxaca y de Guerrero, que es la ganadería. Y algunos especialistas señalan que al subirse sobre la tarima para bailar, se invoca un poco señalar que están sometiendo a los españoles, porque son quienes introdujeron el ganado a la región. Se saca la artesa de alguien que está depositada en su casa, donde un día anterior la tuvo que limpiar porque en ella estaban preparando alimentos, quitarían el arroz, el mole, en fin, que hicieron como la tabla de una cocina. La pondrían cerca del atrio de la iglesia, el lugar más importante de la población, y empezaría, pensemos, en una boda, empezaría bailando la novia sobre la tarima, y tiene estos orificios que permiten la salida, el ahuecamiento del sonido,
le pondrían cohetes y llamarían entonces a toda la población para iniciar el baile. Se trata un poco de representar por encima, usando este instrumento con el cual se golpea con los pies descalzos, un poco el sonido y el ritmo de los tres géneros musicales que hay en la costa, que es el son, los corridos y las chilenas. Y ahí con estos tres géneros musicales está sintetizado la influencia diversa que ha tenido esta Costa Chica, peculiar para el desarrollo de este país. Bueno, decíamos que hubo africanos y africanas y afrodescendientes en todo México. Prácticamente. Pero ¿por qué fenotípicamente y culturalmente los vemos más, sobre todo en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca? Pues desde mi punto de vista hay un proceso de integración muy temprano, ¿no? Y hay una mezcla biológica muy temprana. Por ejemplo, el centro de México estuvo lleno de africanos, lleno, y en muchos momentos fueron mucho más que los españoles, incluso en términos poblacionales. Claro, lo de tercera raíz ya no es tan certero. No, depende en qué periodo, ¿no? Y en qué región, y en qué región, ¿no? Entonces, en realidad no es tan presente, aunque si uno lo ve por el lado fenotípico, uno se encuentra hace poco en una colonia cerca de Ciudad Universitaria, encontré a 3 afros netos, ¿no? Vividos y por generaciones viviendo acá. Entonces, obviamente en el centro, en la capital y donde se mueve todo, pues hay una mezcla mucho más fuerte por todos los factores que intervienen en una urbe y por ser la capital, y obviamente hay una mezcla biológica mucho más densa. En el caso, por ejemplo, de la Costa Chica, ahí no hubo tal, y más bien fue desde mi punto de vista, una mezcla bastante afroindígena, más que el papel ahí hispano, ibérico, europeo no fue tan significativo como lo fue en otros lugares, por ejemplo, como lo fue en el lado del Golfo, ¿no? En Veracruz. Entonces, sí, en el caso de la Costa Chica, por eso, bueno, fenotípicamente es más visible, y yo también afirmaría que culturalmente lo es, ¿no? Al ser la región, bueno, más aislada del resto del país hasta no hace muchos años, obviamente conservaron tradiciones, que es, bueno, parte de lo que he estado estudiando, tradiciones sobre todo músico-coreográficas, literarias, que remiten todavía a ciertas ascendencias, ¿no? Africanas, ¿no? Claro, porque Veracruz además tuvo después una relación muy íntima con el Caribe, sí, que tiene mucho de afro, ¿no? Seguro. Todos los países de las Antillas, en fin. Pero Guerrero y Oaxaca, esta zona, quedan aisladas. Y bueno, hay expresiones como muy claras de esta expresión que tú has trabajado, de esta continuidad africana o de esta recreación africana con usos y con manifestaciones indígenas como la artesa, que tú has estudiado tanto, el son de la artesa, Carlos. Claro. ¿Qué es el son de la artesa? Es importante ahí señalar esto que bien dices, ¿no? El lado de Acapulco, principalmente el puerto de Acapulco, no tan relacionado con Asia, o sea, con Manila y con todo el tráfico incluso de esclavos, ¿no? También desde este lado. Bueno, en el caso de la Costa Chica, tradiciones muy particulares, ¿no? Tradiciones músico-dancísticas como por ejemplo el fandango de Artesa. El fandango de Artesa era en buena parte eso, era la ocasión celebratoria por excelencia de la Costa Chica, en términos de lo que podríamos llamar como festivo, ¿no? Una tradición también que deja todavía ver ahí filiaciones un tanto afrodescendientes. La danza de los diablos se baila en la región de la Costa Chica. Esta región va desde Acapulco hasta Puerto Escondido. Pero la danza se baila desde una comunidad que se llama Tenango hasta otra que se llama Río Grande. Entre ellas hay como unas 15 comunidades que la bailan y hay especificidades en la indumentaria, como se ponen las máscaras, se visten, se ponen ropas viejas, oscuras, asemejan la ropa de los muertos. Se van con los músicos, un músico lleva el bote, otro músico lleva la charrasca que se toca con un palo
y que hace las veces de vibración, al mismo tiempo le van pegando así para que vaya sonando, marca el ritmo al igual que el bote. Y la melodía la pone una armónica. Estos van acompañados de otros 3 personajes muy importantes. Uno es el Diablo Mayor, Tenango, Terrón, también le llaman, depende de la comunidad, que es el jefe, es el papá, dirige, controla, fuetea, trae un fuete, con eso se los trae a raya, ¿no? Viene también la Minga o María Dominga, que es un hombre vestido de mujer, que trae una máscara, también le dicen la vieja a veces, es la diabla, es la mamá de los diablos. Y esta trae un bebé, que lo trae en un rebozo o a veces lo trae, siempre es una muñeca de plástico encuerada, pero que es la hija de la Minga, ¿no? Y todo esto tiene una significación muy interesante porque la Minga y el Diablo Mayor son los papás de esta comparsa de diablos. El ritual empieza cuando todos estos personajes van al panteón a traer a los muertos y los llevan hacia la comunidad y van dejando las almas que salen del panteón ese día a convivir con los vivos, a que coman la ofrenda que los familiares han preparado. Es una puesta en escena de una doctrina moral impuesta a partir de la época colonial. Esta composición familiar que les narraba del padre, la madre y los hijos, finalmente ponen en escena una serie de temas paradigmáticos, quiere decir muy importantes para los pueblos negros de la región. La estabilidad familiar, la adopción o protección de los niños, que refleja una situación socioeconómica a partir de la colonia, ¿no? A mí me parece muy interesante justamente porque es parte de esta construcción como pueblos que hacen de sí mismos. Hablan de un origen común, distinto, extraño, extranjero, pero que al fin y al cabo ahí están y son los pueblos negros. Bueno, decíamos de toda esta importancia de la presencia de africanos y africanas y afrodescendientes en nuestro país, y decíamos que hace muchos años empezó Aguirre Beltrán hablando de este tema, que después se han hecho muchos esfuerzos, pero que en México todavía es muy poco conocido este tema. 2011, como tú sabes, Carlos, fue promulgado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. Y fue a partir de entonces que el Estado mexicano se empezó a preocupar. Dijo, ¿quiénes son estos afrodescendientes? Claro, porque llegaban noticias internacionales de qué hacen con sus afrodescendientes, en qué los ayudan, dónde están. Entonces empezó a crecer una preocupación por estas poblaciones y, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación comenzó a tomar una serie de medidas tratando de entender quiénes eran y dónde estaban. Al mismo tiempo hay que decir que las comunidades afrodescendientes, sobre todo de la Costa Chica, tú lo sabes muy bien, desde hace por lo menos 20 años han empezado un proceso de reconocimiento. Sí. Hacen cada año el encuentro de pueblos negros en la Costa Chica. Han crecido varias organizaciones en esta región interesadas en reivindicar su pasado y su presente. ¿Por qué? Tú lo sabes muy bien, porque son sociedades y comunidades pobres, sí, marginadas, con problemas de salud, de educación y además sufren racismo y discriminación. Invisibilizadas históricamente. Además, exactamente, ¿no? O sea, no hay una referencia. Ellos, cuando uno va a la costa, tú lo sabes, y les decimos, ¿por qué hay aquí tantos negros y negras? ¿Quién sabe? Llegaron, cuéntame la historia, ¿qué dicen? ¿Que llegaron de dónde? El mito es el barco, ¿no? La llegada por un barco. Evidentemente, históricamente hubo muchos arribos a la zona litoral, digamos, a las playas y a los puertos de la zona de la Costa Chica de barcos. Y hubo incluso hasta unos de la historia reciente, uno de los últimos a mediados del siglo XX, de un barco que llevaba automóviles de una marca alemana, ¿no? Entonces, justamente todavía hay vestigios de esos barcos varados a las orillas de ahí, de comunidades como el Ciruelo, de comunidades netamente costeñas. Y bueno, hay una construcción histórica de la tradición oral en términos de esa procedencia. Hay la noción de que se llega de un barco, pero en realidad no hay una conciencia histórica cabal.
Son mujeres y viven en las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca. Ahí ha pasado su vida escuchando que las llaman negras, prietas o simplemente morenas. Ahora tienen la voz y nos hablan sin pudor de los relatos que escucharon de sus ancestros. De esclavos, barcos y naufragios, o de barcos varados, de negros cubanos y de maridos muertos. El papá de mis hijos es de raza española y ya mi mamá es de los negros cubanos, porque soy la única que tengo boca chiquita, de mis hermanos, de todos. Mi mamá es la negra, ruda, negra pues, la raza, labios gruesos. De los blancos que las discriminan, de los usos y costumbres de sus pueblos, su vida cotidiana, las fiestas y las ceremonias. De los raptos y de los hombres, de las bodas y sábanas blancas. De cómo en los últimos años han empezado a organizarse, a conocer sus derechos y a reivindicar sus historias. El son jarocho forma parte de un conjunto de géneros musicales que en el siglo XVIII fueron llamados sones de la tierra, que a partir del siglo XVIII-XIX empezaron a separarse regionalmente. Es básicamente un género de música, danza, composición poética, que particular de la región del centro-sur de Veracruz, de la costa de Sotavento, en Veracruz. Soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita y arriba y arriba. De hecho, es uno de los géneros mexicanos que tiene más influencia de las estructuras polirrítmicas de origen africano. Aparte de que muchos nombres de los sones son también de origen africano, como el tilingolingo, el siquisirí, el sacamandú. Todos estos nombres se refieren a aspectos particulares de la presencia, sobre todo de la población bantú durante el siglo XVII en la región de Veracruz, porque el puerto de Veracruz era la principal factoría negrera por donde entraban los esclavos que provenían de África. Entonces la presencia africana fue muy importante en la costa veracruzana, ¿no? Es interesante porque el son jarocho, de hecho, resume esta historia de Veracruz y la costa de Sotavento y sus vinculaciones atlánticas y caribeñas. Entonces, los temas que se tocan son la marinería, el transporte de arrieros, la lírica amorosa, todo esto fuertemente vinculado con un complejo mayor que se ha llamado el cancionero ternario caribeño, que vincula las músicas campesinas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Panamá. Quizá uno de los géneros musicales mexicanos que actualmente tiene más crecimiento y más desarrollo es el son jarocho. En el siglo XIX se inventa un argumento ideológico que explica la diferencia entre las personas como una diferencia racial, cuando en realidad son diferencias, por ejemplo, del fenotipo, de las características del rostro, del color de la piel, del pelo, pero no una diferencia en la esencia, en la naturaleza de las personas. Es el siglo XIX en donde se construyen estos estereotipos, ¿no? Y hay estereotipos que asocian necesariamente el ser negro con el, por ejemplo, tener menos inteligencia. Hay estos ejercicios de medir el cráneo y de asociar al tamaño, a la circunferencia del cráneo, ciertas capacidades. Otro estereotipo, la vagancia. Este es un estereotipo que se conserva. Incluso en las propias comunidades en donde hay población afrodescendiente, dices que somos un poco vagos. Bueno, no es que sean vagos, es que se construye una idea de la vagancia. Entonces me parece que hay una relación en la que se busca justificar con estos estereotipos ciertas condiciones de la explotación básicamente. Aquí es importante señalar que la abolición de la esclavitud efectivamente marca una especie de parteaguas en la situación y en la relación que tienen los
las personas de origen africano que llegaron esclavizadas o no esclavizadas. No se incluye a la población afromexicana como uno de los componentes centrales del mestizaje mexicano, ¿no? Apenas hoy en día hay un esfuerzo por decir, bueno, también en lo mexicano está presente lo afromexicano, el origen africano de prácticas, de costumbres, de ciertos criterios estéticos, de ciertas ideas y sobre todo el trabajo, ¿no? La contribución que estas personas han hecho en la construcción nacional. En gran medida, estos estereotipos, las ideas prehechas que tenemos sobre las personas afrodescendientes no cambian, no se transforman porque, por ejemplo, los medios de comunicación reproducen los estereotipos. Y no se hace nada o se hace muy poco porque la información que tenemos, que se ha producido, la información que dice que no hay razas entre las personas, sino diferencias nada más, y que la raza es una, es la raza humana. Eso, por ejemplo, no trasciende a la población. O sea, los especialistas lo saben, pero no se divulga. Me gustaría decir, y un poco también para concluir, que el racismo que sufrimos hacia los indígenas, hacia las personas afrodescendientes, tiene mucho que ver también con esta concepción del siglo XIX, decíamos antes, de clasificar a los seres humanos en razas. Un concepto también que se inventó para justificar que había grupos humanos inferiores y superiores y que por eso unos tenían que dominar a otros, ¿no? Es decir, para poder sacar alrededor de 15 millones de africanos de sus lugares de origen, había que inventar, había que justificar una ideología que dijera por qué se traficaba con seres humanos en pleno siglo XIX, cuando las ideas de la libertad y de la justicia estaban en su esplendor. Entonces todavía seguimos viviendo en el presente esas ideas que lastiman a las sociedades, que las dividen. Y yo creo que la diferencia, entender que hay distintos grupos y que existe una riqueza en esos grupos y en estas personas, en lugar de debilitar, por el contrario, enriquece a las sociedades. O sea, la diversidad y el conocimiento de que hay muchos grupos enriquece a las sociedades y las unifica más. O sea, homogeneizar y decir que todos somos el mismo grupo no es la fórmula para hacer sociedades más democráticas, más conocedoras de su pasado, más orgullosas de lo que son, sino reconociendo estas multiplicidades, estas diferencias, esta diversidad, que es la que hace a México un país también tan interesante, tan importante, con tanta riqueza cultural, que afortunadamente trabaja el INAH, los investigadores que formamos parte de este instituto, que cuidamos, que investigamos y que tratamos de dar a conocer con nuestros libros, con exposiciones y con una cantidad muy importante de actividades que se hacen. Seguro, no tenemos que ser un país homogéneo, somos un país diverso, históricamente construido de manera diversa, pluricultural, ¿no?